18 y 19 de noviembre, en el marco del proyecto Inspírame, Unión Europea, se realizó en Uruguay el tercer foro de inversión europea, organizado por la delegación de la Unión Europea en nuestro país, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara en Uruguay. Allí se analizó la importancia de los servicios en el siglo XXI, los servicios portuarios y logísticos, digitalización del comercio y los servicios y economía verde, entre otras cosas. Y yo decía al comienzo, cuando anunciaba que íbamos a tener el diálogo con Luis Martínez Bernier, el presidente de la Eurocámara, que a veces no somos demasiado conscientes del peso que tiene la inversión de la Unión Europea en nuestro país. Es sencillamente el principal inversor en nuestro país, y considerando el año 2018 solamente, allí la Unión Europea, los países que la integran, invirtieron 12.000 millones de euros en Uruguay. Le damos ahora sí la bienvenida a Luis Martínez Bernier. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto, Héctor. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué dejó este evento, Luis? Viste, yo quería dar las cifras porque realmente a veces siento que ni yo somos tan conscientes del peso que tiene la inversión europea en nuestro país como inversión extranjera directa. ¿Qué dejó este evento? Sí, primero te digo, refrendo lo que estás diciendo, ¿no? La inversión europea en Uruguay es absolutamente relevante, lo fue siempre y lo sigue siendo, ¿no? Históricamente, por supuesto, fue y lo sigue siendo, y después de 2018 siguieron habiendo inversiones europeas muy grandes, muy fuertes, muy trascendentes, relevantes, por los empleos generados, por el desarrollo, por todo lo que aprendemos. Por la cantidad de empresas, ¿no? Que son más de 400. Más de 400, si uno piensa y empieza a intentar identificar las empresas francesas, alemanas, españolas, nórdicas en los últimos años, ¿no? Sí. Que estábamos un poco alejados de ellos, Sí. Las nórdicas en los últimos años con las plantas de celulosa y todo lo que está alrededor. O sea, la inversión europea ha sido y sigue siendo muy grande y muy relevante. Entonces, el Foro de Inversión Europea es algo que me parece que es muy positivo, que es muy bueno para Uruguay, ¿no? Es muy interesante para Uruguay que se haga, que se exprese todo esto, se muestre todo lo que significa Europa en Uruguay y sobre todo lo que hay por delante, ¿no? Lo que tenemos para lograr, para hacer, para compartir, y principalmente teniendo en cuenta la proximidad de la concreción de un acuerdo histórico entre el bloque de ellos y el bloque nuestro, digamos, ¿no? Del Mercosur. Así que el foro dejó solo cosas buenas, yo te diría, una participación realmente impresionante, Uno en estos últimos tiempos se ha acostumbrado a la virtualidad y que haya eventos muy buenos en los que participa mucha gente, pero yo nunca había, la verdad, en los últimos tiempos no había visto participar tanta gente de un evento, ¿no? Más de 1.000 personas y de varias partes del mundo, no solamente de Uruguay. Participaron en los 2 días, cada día virtualmente participaron 1.000 personas. Fue presencialmente allí en el Club de Golf, hubo unas 50 personas, pero luego se transmitió a todo el mundo y a través del Diario del País, y la verdad es que fue con una participación impresionante, por lo cual, dado a los que participaron, el contenido, todo lo que se habló y se discutió y la llegada que tuvo, creo que fue un evento fabuloso, ¿no? Fabuloso. Mirando la situación en la pandemia, ¿cómo ha operado en la inversión europea más allá de lo que es histórico, ¿verdad? De lo que viene del pasado. Y bueno, la pandemia ha provocado situaciones inesperadas, raras, nuevas para todo el mundo, en donde las cabezas tuvieron que empezar a pensar y la imaginación empezó a tener un rol fundamental para ver cómo seguíamos haciendo lo mismo e incluso cómo podíamos seguir haciendo las mismas cosas o siguiendo los mismos objetivos de una manera mejor y más eficiente. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con servicios, sobre todo con los temas digitales, con el comercio electrónico y con el cuidado del medio ambiente, todos los temas que fueron tratados en este foro, han sido fundamentales y han sido removedores y se han repasado y se han reanalizado y bueno, en este foro se expresaron de una manera muy buena, con muchos testimonios
tanto del sector público, con una muy buena presencia de representantes del gobierno, como del sector privado, y con también una muy buena presencia de empresas europeas instaladas en Uruguay que son referentes en estos temas, y también de la academia. Así que realmente fue muy bueno para el país, muy positivo, y deja, creo, muchas enseñanzas y muchas posibilidades, teniendo en cuenta todo lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación que aparentemente llega a un final, pero todavía no llegó. Parecía que llegaba y no llega. De hecho, ha recrudecido en el mundo y también en nuestro país. Y tenemos la esperanza de las vacunas por allí, pero todavía no está la solución, y de todas maneras se habla, y se habló mucho en este foro, de lo que se puede hacer post pandemia, por ejemplo, con respecto a la equidad y la justicia en el comercio digital, en el comercio electrónico, y la necesidad de volver a enfatizar en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con lo que hacemos los seres humanos, y lo que tenemos que hacer para que el medio ambiente no siga siendo atacado de la forma en que lo ha sido hasta ahora, ¿no? Luis, si te escuché bien, dijiste justicia en materia del comercio electrónico. ¿Dijiste justicia? Sí. Ahí está. Me gustaría que desarrollaras el punto, porque está extendiéndose. En la pandemia se ha extendido mucho. Yo manejo cifras europeas, españolas, por ejemplo, de cadenas de comercialización, supermercados, que han tenido incrementos muy importantes de sus ventas precisamente en la pandemia. ¿Qué implica justicia precisamente en la visualización futura, digamos, del desarrollo del comercio electrónico? Claro, y ni tan futura, porque la pandemia, como decíamos recién, aceleró muchísimo la transformación digital. Y bueno, y obviamente la necesidad de normas mundiales equitativas, ¿no? Justas, sobre cuestiones como algo tan tremendamente en desarrollo como el comercio electrónico, ¿no? Los números del comercio electrónico han crecido de una forma insospechada, por supuesto, pero también exponencial. Entonces, la economía digital, que es en la que estamos inmersos cada vez más, ya en números, antes era 1%, 2%, ahora son números muy grandes. La verdad que debe ser justa y competitiva para permitir que empresas de cualquier tamaño, de cualquier lugar y de cualquier sector puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Para desarrollar y comercializar sus productos o servicios, aumentando su productividad y la competitividad de todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros pensamos aquí siempre en el interior, y este proyecto Inspírame UE está muy dirigido y muy focalizado en el interior. Y bueno, y a veces uno siente que en el interior la gente está un poco desvalida, ¿no? Y no muy atendida, como con respecto a la capital y a los centros urbanos más grandes de cualquier país del mundo. Y bueno, la economía digital les da una posibilidad, pero hay que estar atento para que esto sea justo y les permita competir y les permita poder realizarlo, ¿no? Porque capacidad, inteligencia, creatividad, imaginación hay en todos lados, no solamente en las capitales y en los centros urbanos. Claro. Entonces, o en los países grandes y desarrollados, también los países más chicos y menos desarrollados tienen enorme capacidad de desarrollar ideas espectaculares, y a veces porque no hay una justicia global, digital, internacional, o no se está cuidando, no lo pueden hacer, ¿no? O lo empiezan a hacer y tienen que dejar los proyectos por el camino. Entonces, por supuesto, para Uruguay es importantísimo, para este proyecto Inspírame UE es importantísimo, y es importantísimo en general para todo el mundo que esto sea así, ¿no? Como había pasado en otros sectores y en otras áreas, hoy esto tiene que también estar garantizado lo más posible, al menos, en la digitalización en el comercio electrónico. Uno de los puntos fue economía verde. La Unión Europea tiene firmado desde hace muchos años distintos convenios, acuerdos y líneas de política de Estado respecto de la economía verde en general, de algunos ítems en particular. Incluso tiene firmado con respecto a la economía circular, que es una concepción que se para en otro lugar, que dice la manera tradicional de la economía hoy es producir, usar, tirar, y ellos proponen producir, usar, reutilizar. Bueno, de economía circular también
hay papelitos firmados contantes y sonantes en la Unión Europea. ¿Qué se dijo en el evento sobre economía verde? Sí, bueno, se habló mucho y además tuvimos un gran apoyo de parte del equipo de gobierno con la presencia el primer día del ministro Peña, que realmente ha acompañado siempre que se lo hemos propuesto, tanto en este evento como en otros, y del viceministro Amarilla al día siguiente también en uno de los paneles. Y bueno, se habló muchísimo porque todos sabemos que para la Unión Europea es un punto absolutamente clave, ¿no? Sabemos que la Unión Europea promueve en este momento la recuperación verde post-pandemia, ¿no? Con una estrategia de crecimiento que pueda transformar una sociedad climáticamente, como dicen ellos, neutra, equitativa y próspera, ¿no? Uh-huh. Tan importante es para la Unión Europea que hoy por hoy lo que se maneja es que la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo está aún en veremos, obviamente por cuestiones burocráticas, de revisión y de traducción, pero también fuertemente, esto es público, por un tema de ambiente, ¿no? Uh-huh. La Unión Europea quiere el compromiso de todos, también el Mercosur, ¿no? Pero bueno, se dicen cosas de los dos lados y en realidad y en general se busca el compromiso de todos para que puedan implementar sus obligaciones internacionales en materia de protección del medio ambiente, ¿no? Y esto evidentemente, si esto sucediera rápido y se dieran esos compromisos y esas manifestaciones públicas, aceleraría la firma del acuerdo y su entrada en vigor. Uh-huh. O sea, es un tema clave absolutamente y creo que en Uruguay estamos muy bien en eso, por lo menos conceptualmente y caminando y trabajando, y es destacar que en conjunto entre el sector público y el sector privado para alcanzar para poder llegar a esos estándares y poder estar dentro de un concepto realmente de cuidado del medio ambiente y acercándonos a una economía verde, ¿no? Es que la Unión Europea no solo lo pide hacia afuera, es decir, a todos los países que aspiren a vender productos al mercado europeo. Este año precisamente empezó a apretar mucho las clavijas a los productores de la Unión Europea, y en la formulación de la nueva PAC, Política Agrícola Común, hay elementos de condicionalidad, no solo, insisto, para afuera, para el resto del mundo, sino elementos de condicionalidad muy concretos y muy exigentes para los propios productores, lo que ha sido recibido bien por algunos y críticamente por otros. Hay productores que dicen que se les pide demasiado. Pero eso genera condicionalidad, es decir, eso no solo está en la agenda, en los hechos va a generar condicionalidad en las operaciones de comercio exterior. Por supuesto, y cada vez más. Cada vez más. Esto es algo creciente y como bien decís tú, es algo que para alguna gente no es fácil porque esto evidentemente lleva o conlleva temas económicos y financieros fuertes, ¿no? Porque pero claro. A veces para cumplir con determinadas reglas y estándares hay que hacer inversiones muy grandes y obviamente muchas empresas y empresarios dicen, bueno, está bien, pero no quiero estar solo en esta inversión y en este tremendo esfuerzo, quiero que me acompañen, quiero que me ayuden, quiero que me apoyen y además quiero que sea para todo el mundo, no puede ser solo para algunos, claro, para otros no. Claro. Entonces es todo un tema y es realmente para la Unión Europea esto y para muchísimos países y bloques del mundo y para el Mercosur también, es algo absolutamente fundamental y no hay vuelta atrás, ¿no? Esto ya se empezó y tiene que ser así porque esta consideración del medio ambiente, o sea, ya no admite más demoras, ¿no? Esperas. Así que ellos con el Acuerdo de París, propusieron el año pasado un pacto verde, quieren una neutralidad climática para 2050, o sea, las cosas son concretas, es como decís tú, esto es concreto y es con prácticas y esto ahora, a partir de ahora es así y bueno, el que no pueda pida ayuda y hágalo y si no puede no va a poder comerciar y vender por lo menos a la Unión Europea. Y estoy seguro que esto es en otros bloques igual o capaz que en alguno más estricto y lo que dijimos recién, va a ser cada vez más estricto y cada vez más limitante si no se toman las medidas que hay que tomar. Luis, mencionaste en un momento el acuerdo Unión Europea-Mercosur y su proceso de ratificación, que se sabía que iba a ser largo. Los más optimistas dijeron 2 años, había pesimistas que dijeron no, va a ser de bastante más que 2 años. ¿Cuál es tu percepción de cómo va? Bueno, el ministro Bustillo
y del embajador de la Unión Europea, Carlos Occhiani. Hicieron sendas presentaciones y por supuesto que le dedicaron varios minutos a este tema. Y mi sensación fue que de las dos partes hay muchas ganas de firmar el acuerdo y bueno, que de alguna manera le piden a la otra parte que lo acelere o que lo promueva más o que sea todo lo posible para concretarlo. Habíamos dicho, cuando hablamos hace unos meses contigo, Héctor, habíamos dicho que en Europa justo estaban en el momento que estaban criticando mucho a Brasil con el tema del medio ambiente y estaban esperando una reacción. No sé si en ese momento, un poco después, hubo una comunicación del Parlamento Europeo también, hablando un poco en contra del acuerdo, que nos dio un poquito de... temblamos un poquito, pero yo pienso que, claro, son dos partes con muchos integrantes, no son dos individuos, ¿no? Claro. No son son dos partes individuales. Entonces, hay voces a favor, voces en contra, voces que no quieren aceptar determinadas cosas, pero de lo que dijeron las dos partes, lo que a mí me queda es que están dispuestos y lo quieren hacer lo antes posible ambos bloques. Quizás Uruguay, por ser un país más chico, tiene más posibilidad de decidir más rápido o más fácilmente con un gigante como Brasil, de más de 200 millones de habitantes y un tamaño absolutamente enorme y con diferentes regiones y con diferentes situaciones, o incluso Argentina, que también es un país muy grande desde el punto de vista territorial. Entendemos que para ello puede ser un poco más complicado, pero bueno, Uruguay debería jugar un papel y estoy seguro que el gobierno de la calle y sus ministros lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, me consta, que Uruguay va a hacer todo lo posible para que esto se concrete en el menor tiempo que se pueda, ¿no? Lo antes que se pueda, porque creo que para Uruguay, en su posición, en su situación como país y como sociedad, es fundamental para las empresas, por supuesto, es fundamental para el gobierno, es fundamental para los empresarios, pero sobre todo es fundamental para la gente, ¿no? Para la gente, este acercamiento y esta unión con un bloque que, bueno, no vamos a inventar nada si decimos que ha estado prácticamente liderando el planeta en los últimos 500, 600 años. Evidentemente estar cerca de ellos y estar aprendiendo de ellos y estar interactuando con ellos y relacionándose con ellos es fundamental para una sociedad, para toda su gente, ¿no? Entonces, ojalá esto se concrete muy pronto y yo soy optimista. Muy bien. Contador Luis Martínez Bernier, presidente de la Eurocámara, presidente de la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo y socio de Mazars en Uruguay. Muchas gracias como siempre, Luis. Un gran abrazo. Héctor, muchísimas gracias a ti. Un gran placer como siempre también. Un abrazo grande.